Well, good morning, guys. Buenos días a todos, bienvenidos. So today we are in Romans 13. As a church, Entonces, hoy estamos en el libro de Romanos capítulo 13 y como iglesia, since the beginning of this year, we have been working through the book of Romans. desde el inicio de este año hemos estado trabajando a través del libro de Romanos. We actually only have a couple weeks left. Ya tenemos pocas semanas que nos hacen falta para terminarlo. And so, as we talked about the last few weeks while we were studying different parts of chapter 12, Y mientras las últimas semanas hemos estudiado diferentes partes del capítulo 12 de Romanos, we're in this new section of Romans estamos en esta nueva sección de Romanos that started in chapter 12, que empezó en el capítulo 12, where Paul goes from gospel instruction donde Pablo va desde las instrucciones del Evangelio to gospel application. ahora a la aplicación del Evangelio. Now that we know all about Jesus, Y ahora que ya sabemos todo sobre Jesús, what he has done for us, lo que Él ha hecho por nosotros, how we have been justified, cómo hemos sido justificados, how we've been redeemed, cómo hemos sido redimidos, how the Holy Spirit has come to live inside of us, cómo el Espíritu Santo ha vivido dentro de nosotros, how God is sovereign, cómo Dios es un Dios soberano, how he has not cut off Israel, but he has brought in the Gentiles. como Él no ha venido, pero Él ha unido a los gentiles. Now that Paul has covered all those things, Y ahora que Pablo ha cubierto todo esto, now he talks about what it means for us. y ahora él habla sobre qué significa para nosotros. So let us pray and then we'll jump into the word. Entonces vamos a orar para poder entrar en la palabra. Father God, we just thank you so much for this morning. Padre Celestial, te damos gracias por esta We mañana. thank you for your holy word. Te damos gracias por tu palabra sagrada. I pray that this morning that each and every one of us, Yo oro que esta mañana, que cada uno de nosotros, that we're going through different things, Lord, que estamos atravesando diferentes situaciones, Señor, that we receive what we need from this word from your Holy Spirit, que podamos ver lo que necesitamos de esta palabra del día de hoy, that our hearts would be open, que nuestros corazones sean that our abiertos, minds would be open, que nuestras mentes sean that our abiertas, ears would be open que nuestros oídos sean abiertos to receive your word. para poder recibir tu palabra, And that it Señor, would not be my words, but your words Y preached que this morning. y que no sean mis palabras predicadas en esta mañana, sino tuyas, Señor. We thank you for your goodness and grace, Lord. Te damos gracias por tu bondad, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. In the last few weeks, we broke down chapter 12 into 3 different sections. En las últimas semanas fragmentamos el capítulo 12 en diferentes secciones. First, we looked about how we're changed and how we love each other inside the church with our different gifts. Primero vimos cómo hemos sido cambiados y cómo nos amamos los unos a los otros dentro de la iglesia con todos nuestros diferentes dones. We looked at how we love our family and our brothers and sisters and the people that love us. Vimos cómo podemos amar a nuestros hermanos, nuestras hermanas y las personas que nos aman a nosotros también. And then last week, we looked at how we love the people who don't love us back, the people that hate us, the people that oppose us. Y la semana pasada también vimos cómo vamos a amar a esas personas que no nos aman a nosotros, que son opositores de nosotros. And then moving on from there, Paul goes through this different kind of section. Y luego Pablo viene y entra en este capítulo que es una sección completamente diferente. If I'm honest, when I started reading Romans, the whole thing before we started preaching last year, I remember getting to chapter 13. Y soy muy honesto, cuando yo estaba estudiando el libro de Romanos el año pasado y yo iba a través de los capítulos y llegué a este capítulo 13. I get to this chapter that's all about government, and it feels really out of place. Y llego a este capítulo que habla sobre el gobierno, entonces se siente como fuera del lugar. Because we have all these chapters about Jesus, about the gospel, about being restored, about being redeemed. Porque tenemos todos estos capítulos de Jesús, de cómo ser restaurados, de cómo ser redimidos. And it talks about how we should love other people. Y cómo nosotros debemos amar a otras personas. And then we get to the government. Y luego entramos al gobierno. But I think Paul has a reason for this. Pero yo creo que Pablo tiene una razón para esto. First, we have to remember that these letters that were written in the Bible,
Primero tenemos que ver que estas cartas que están escritas en la Biblia they originally didn't have all these chapters and all these verses. originalmente no tenía todos estos capítulos, no tenía todos estos versículos. And so when Paul wrote it, it was one big letter. Entonces cuando Pablo le escribió era una sola carta. And so this section about the government, to us, it's chapter 13. Entonces para nosotros esta sección del gobierno es el capítulo 13. For Paul, it was going right after how to love people that don't necessarily love you back. Para Pablo era una carta que seguía después de cómo amar a las personas, cómo él explicaba cómo amar a las personas. Just like here in Romans 12:19, Así como vemos aquí en Romanos 12:19, maybe. There we go. It says, "Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord." y dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. So, in one way, in one instance, Entonces, de una manera, de una instancia, this section on the government, this chapter on the government, esta sección del gobierno, este capítulo, is kind of an application of what Paul was talking about at the end of chapter 12. es una aplicación de lo que Pablo está hablando aquí al final del capítulo 12. Because in chapter 12, Porque en el capítulo 12, Paul says that rather than taking vengeance into our own hands, Pablo dice que en vez de tomar la venganza por nuestras manos, we need to leave it up to God. nosotros tenemos que dejársela a Dios. And one of the ways that God executes his vengeance ¿Y cuáles son las maneras de que Dios ejecuta su venganza? is through government authorities. Es a través de las autoridades del gobierno. It's not the ultimate way, like we talked about last week. No es de la manera última, ¿ah? No es la manera final, así como hablamos la última vez. And governments certainly get a lot wrong. Y a veces el gobierno se equivoca también. But in one sense, governments stand in for God and execute judgment on his behalf. In one sense, governments stand in for God. Y de un sentido, el gobierno se levanta sobre Dios, no, se levanta con Dios, standing, se levanta enfrente a Dios, para Dios, Yeah. para Dios, Dios. in for God. And execute judgment for him. Y el gobierno ejecuta el juicio por Dios. It's like Paul says here in Romans 12:17 and 18, Es lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 12, versículo 17. repay no evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. And so when I was studying again this verse and reading it, or this chapter 13 and reading it over and over this week, Entonces, cuando yo estaba estudiando este capítulo, estaba leyendo una y otra vez durante esta semana, two things came to mind. dos cosas me vinieron a mente. First was this intersection that we have over here by Little Caesars, Primero es esta intersección que tenemos aquí en el semáforo por Little Caesars, where the traffic lights have not worked for like over 2 weeks now. donde el semáforo ha estado apagado como por 2 semanas. I don't know why, but they've been out for a long time. But without these lights, the traffic has been insane at times. Entonces no sé por qué no funciona ese semáforo, pero el tráfico ha sido horrible en esa esquina. The other night we had dinner with the team that was in last week. La otra noche teníamos cena con el equipo And before we had our nightly meeting, I went to run my 3 sons back to the house. y antes de la reunión fui a dejar a mis hijos a la casa. Now, normally our house is like 2 minutes away. Normalmente nuestra casa aquí está a 2 minutos, But the traffic was so bad pero el tráfico estaba tan pesado that it took me like 20 minutes to get there. que me tomó 20 minutos And aproximadamente. then when I went back home after our nightly meeting at like 10 o'clock at night, Y luego cuando regresé a la casa después de la reunión, aproximadamente como a las 10 de la noche, there was not one, but 2 accidents there. habían 2 accidentes ahí. No había uno, habían 2. Where impatient people
just wanting to go on their own way, caring about themselves, hit someone else. donde la gente no tiene paciencia y cada quien quiere ir a su paso y a su camino y chocaron. Now, while these lights are out, why is the traffic so crazy? Entonces, cuando están apagadas este semáforo, ¿y por qué hay tanto tráfico? Because no one cares about anyone else. Porque a nadie le importa el otro. All they care about is themselves, where they're going, what they need to do. Solo les importa ellos mismos y solo les importa dónde ellos van. So what solves the issue? What solves the issue there of everyone causing crazy traffic? Entonces, ¿qué es lo que puede solventar ese problema que hay ahí, que hay tanto tráfico bien loco ahí? Traffic lights, that's semáforo. But Es- fixing the lights. Que se arregle el semáforo, ¿verdad? Who puts the lights up and who operates the lights? ¿Quién opera las luces? The government. El gobierno. Who fixes them when they're broken? ¿Quién arregla las luces cuando están rotas? The government. El Who's to gobierno. blame when it takes weeks to fix them? ¿A quién se culpa de que tiene semanas de que no está arreglado ese semáforo? The government. Al gobierno, ¿verdad? And so the government is God's tool, not only for justice, Entonces, el gobierno es una herramienta de Dios no solamente para justicia, but for order. pero también para orden. And order in our world. Y orden en nuestro mundo. And then as I was reading this, another story from the Bible came up in my mind. Y mientras leía, se me vino otra historia de la Biblia. And we're going to get to reading a few verses actually in Romans 13 in a minute. Y ya vamos a empezar a leer versículos de Romanos 13. But I think this story from 1 Samuel actually helps gives us an idea of why the government is as it is in this world. Pero yo creo que esta historia de Primera de Samuel nos da una idea de por qué Dios es como es. So if you have your Bible, open your Bibles to 1 Samuel. Entonces, Chapter 8. si tienen sus Biblias, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 8, And we're going to start off with verses 1 through 9. y vamos a empezar del versículo 1 al 9. Now, Samuel became old. He made his sons judges over Israel. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. The name of his firstborn son was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba. Con sede en Berseba, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Yet his sons did not walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. It said to him, Behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us like all the nations. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. And the Lord said to Samuel, Obey the voice of the people, in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. Pero el Señor dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. According to all the deeds that they have done, from the day I brought them out of Egypt, even to this day, forsaking me and serving other gods, so they are also doing to you. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Now then, obey their voice. Only you shall solemnly warn them and show them the ways of the king who shall reign over them. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Up to this point in Israel's history, Hasta este punto en la historia de Israel, since they left Egypt as slaves,
como ellos se fueron de Egipto como esclavos in the time of Moses, en el tiempo de Moisés, Israel had been governed over by just local elders. Israel estaba siendo gobernado por estos élderes locales. Levitical priests were there to help make sure that they followed God's law and God's ways. Sacerdotes levíticos estaban ahí para poder ver de que se sigan las leyes de Dios, But there was no central head in Israel. pero no había una cabeza central en Israel. All the local elders just heard civil cases to help make sure that people were getting along. Todos los élderes, ellos solo estaban escuchando los casos y haciendo como que la gente se lleve bien. And every now and then, whenever people disobeyed God and he had to punish them, Y de vez en cuando las personas desobedecían a Dios y había que tenerles un castigo, he would raise up a judge to help save them, ellos levantaban un juez para poder salvarlos, to guide them back to God. para poder guiarlos de regreso a Dios. But there was no head, there was no king, there was no president, there was no human person over them. Pero no había una cabeza, no había un presidente, no había un rey, no había una cabeza que diera orden. And one day, the elders of Israel got in their head that they wanted to be like everyone else. Y un día a los élderes se les vino a la cabeza de que ellos querían ser igual a todos los demás. They were seeing all these nations starting to form around them, like Assyria and Babylon. Ellos estaban viendo todas estas otras naciones alrededor de ellos, Asiria, Babilonia, Egypt, Egipto, and they were thinking, man, they're pretty powerful. They got a lot going on for them. y ellos estaban pensando, qué poderosos son ellos, ellos están haciendo varias cosas, Forgetting all the things that God had blessed them with over the past couple hundred years, olvidando todas las cosas que Dios ya les había placentado a ellos, they started to think about themselves Y- and how to depend on their livelihood for themselves. y empezaron a pensar en ellos mismos y cómo depender de la vida de ellos mismos. So they saw the other nations had kings, Entonces ellos vieron que las otras naciones tenían reyes and they wanted a king for themselves. y ellos también querían un rey para ellos mismos. Now, who was supposed to be their king? ¿Y quién debería de ser su rey? It was no man, it was no person of flesh, but it was supposed to be God. No había un hombre en carne propia, pero debería de ser Dios. Israel was designed to be a theocracy, meaning that God was head over them, Israel fue diseñado para que Dios estuviera sobre ellos, that God was their king. que Dios era su rey. But his people rejected him for a king of flesh, Pero las personas lo rechazaban por un rey de carne, a king who sins, un rey que puede pecar, a king who has errors, un rey que tiene errores, a king who will think about his own interests over his people. un rey que va a pensar sobre sus propios intereses sobre la de las otras personas. But here's the important thing that I want us to understand, and I want us to understand as we go into this section in Romans about government. Y esto es lo importante que quiero que entendamos antes de que miremos esta sección sobre el gobierno. God allowed it. Dios lo permitió. They said they wanted it. Ellos dijeron, ¿queremos un rey? God could have stopped it right there. Dios puso un alto ahí. No, could have, Él pudo haber puesto un alto ahí, but he allowed it. pero Él permitió que sucediera. And I think this is one of the key things here that we often overlook. Y estas son algo clave que a veces lo pasamos desapercibido. And we overlook them about the different governments in our town, in our city, in our nation. Y lo pasamos desapercibido en los gobiernos en nuestra ciudad. We look at different governments around the world and say, oh, how terrible those governments are. Vemos diferentes gobiernos alrededor del mundo y decimos, qué terrible es el gobierno. We're divided by political parties and political ideas. Estamos divididos de ideas políticas y partidos políticos. Yeah, we're divided by the corruption and political stances that different politicians take. Y estamos divididos por corrupción y los diferentes estándares que ponen los políticos. And sometimes different politicians do take the Christian path. They take the biblical path. Y a veces ciertos políticos toman el camino cristiano, But more often than not, pero la mayoría de las veces they take the worldly path full of sin and death. ellos toman el camino del mundo lleno de pecado. And so many times I find myself saying, why? Y a veces me pregunto, ¿y por qué? Why has God let these people be in power? ¿Por qué Dios permite que esta gente llegue al poder? But the answer is easy. Pero la respuesta es fácil.
God allowed it. Dios lo permitió. Even if I don't understand it, God allowed it. Aunque yo no lo entienda, Dios lo permitió. But as we continue this story, Pero mientras continuamos esta historia, we need to understand that God gave them a clear warning of what would happen if they had a king, a human king. y debemos entender que Dios les advirtió de qué es lo que iba a suceder si ellos tenían un rey de carne. So we're going to continue on in chapter 8, verse 10. Entonces vamos a continuar en capítulo 8, versículo 10. So Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking for a king from him. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. He said, "These will be the ways of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots, and to be his horsemen, and to run before his chariots." Les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. And he will appoint for himself commanders of thousands and commanders of fifties, and some to plow his ground, and to reap his harvest, and to make his implements of war, and to equip in the equipment of his chariots. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. He will take the best of your fields and vineyards and olive orchards and give them to his servants. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. He will take the tenth of your grain and of your vineyards and give it to his officers and to his servants. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. He will take your male servants and female servants and the best of your young men and your donkeys and put them to his work. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. He will take the tenth of your flocks, and you shall be his slaves. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. And in that day you will cry out because of your king, whom you have chosen for yourselves, but the Lord will not answer you in that day. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. But the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, "No, but there shall be a king over us." El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. And that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. And when Samuel had heard all these words of the people, he repeated them in the ears of the Lord. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. And the Lord said to Samuel, "Obey their voice and make them a king." Samuel then said to the men of Israel, "Go every man to his city." Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. And so, even with the clear warning of what was to come, Y aunque ellos tenían esta advertencia de lo que iba a venir, the people rejected God as their king and begged for one of flesh. el pueblo rechazó a Dios como su rey y ellos clamaron por un rey de carne. And God allowed it. Y Dios lo permitió. And so, us still to this day, Entonces nosotros aún en estos tiempos, al día de hoy, we still have a civil government that is over us. todavía tenemos un gobierno civil sobre nosotros. 3,000 years later. 3000 años después. But Paul says this government exists Pero Pablo dice, este gobierno existe not only because God allowed it, no porque Dios lo permitió, but also so God can use it pero también para que Dios lo pueda utilizar for order, for discipline. para orden y para disciplina.
and honestly to show us how much we need him. y honestamente para mostrarnos cuánto lo necesitamos a Él. So let's jump into Romans 13 and look at the first couple verses. Entonces vamos a ir a Romanos 13 y vamos a ver los primeros versículos. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Romanos 13:1. Todos debemos someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte de miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. 7. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. And so Paul says that God uses the government for various different things. Entonces Pablo dice de que Dios utiliza el gobierno de diferentes maneras. For order, Para poner orden, for discipline, para disciplina, but honestly to show us how much we need him. pero honestamente para mostrarnos cuánto lo necesitamos a Él. Because I bet you God could get that traffic light fixed a lot faster than the municipalidad of San Pedro Sula. Porque les apuesto que Dios puede arreglar más rápido ese semáforo que la municipalidad de San Pedro. Contreras. But he uses them. Pero Él utiliza estas autoridades. Yeah, we're going to stop going to Power Chicken and protest. Ya no vamos a ir a Power Chicken en protesta. Just kidding. It's too good. It's too good. Son bromas. And so from this passage, there are two main points that we can glean from. Y de este pasaje hay dos puntos muy importantes que podemos destacar. The first and the shortest is the responsibility of those who govern. El primero y el más corto es la responsabilidad de esos que gobiernan. Paul gives us a short little job description for the government. Pablo nos da una pequeña descripción de las responsabilidades de este trabajo. It's not his main point of this section. His main point is for us. No es el punto principal de esta sección, el punto principal es para nosotros, But we can still learn from what he says. pero podemos aprender de lo que él está diciendo. And then the second thing that we'll look at after is the responsibility of the governed, of us. Entonces, la segunda parte es la responsabilidad de los gobernados, o sea, nosotros. Or most of us. I don't know if any of you are in government, but most of us are not. Pero la mayoría de nosotros, no todos estamos en el gobierno, pero sí la mayoría. Specifically of how God wants us to relate to our government. Específicamente cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con el gobierno. But there's one very important thing we need to remember before we dive into these 2 points. Entonces hay algo muy importante que tengamos que recordar antes de que entremos a estos dos puntos. When Paul wrote this,
Cuando Pablo escribió esto, none of the authorities he was referring to were Christians. ninguna de las autoridades a cual él se refería eran cristianas. At very best, De lo mejorcito, the authorities he was referring to were unfriendly. las autoridades a quien él se refería no eran amigables. At the worst, they were actively hostile against the church, persecuting Y them. los peores eran esos persecutores hostiles ante los gentiles. The government that Paul is talking about in these verses El gobierno del cual Pablo está hablando en estos versículos was a totally pagan government. era un gobierno pagano, It was extremely corrupt, era un gobierno corrupto, only focused in personal desires. solo enfocado en sus deseos personales. So I think it's very important that we remember that Entonces creo que es muy importante que recordemos eso while we read this. mientras leemos, Because he's not talking about our friends. porque no está hablando sobre nuestros amigos, He's talking about people that actively oppose us. está hablando de personas que activamente son opositores a nosotros. And so first off, what is the responsibility of those who govern? Entonces, primero, ¿cuál es la responsabilidad de los que gobiernan? Romans 13:4 again Romanos 13:14 de nuevo dice, says, "For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer." pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está el servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. There's two main things I see in this verse. Hay dos cosas importantes que veo en este versículo. And those of you of our church, if you have you're taking notes or you have your Romans notebook, write this down. Number one, to punish the bad. Entonces, si ustedes tienen ahí para anotar, anoten esto. Número 1 es para castigar al malhechor. When governments allow injustices to thrive, Cuando el gobierno permite las injusticias, in other words, for the strong to be able to trample on the weak, en otras palabras, que el fuerte pisotee al más débil, whether it is not taking care of their citizens, o sea, de que no cuide a sus ciudadanos, or not taking care of the foster children that need homes, o no cuide de los niños que necesitan un hogar, not taking care of the old elderly citizens, que no cuiden a los ancianos en los asilos, or allowing personal liberties, personal freedoms, religious freedoms to be crushed on by the powerful, o permitir que las creencias religiosas sean destruidas por los más poderosos. when governments allow those things to happen, Cuando el gobierno permita que esas cosas sucedan, they are failing at their God-given job. ellos están fallando al trabajo que Dios les ha dado. The government bears the responsibility to protect its citizens La responsabilidad del gobierno es proteger a sus ciudadanos from enemies at home and from far away. de sus enemigos en la casa o de otro lado. And they are given the sword, the Bible says. Y a ellos se le ha dado la espada, así dice la Biblia. Sometimes it's a gun, sometimes it's a bomb, sometimes it's an entire army. Algunas veces es una arma, es una bomba o un completo ejército. And for that reason, when they use it, Y por esa razón, cuando ellos lo utilizan, they use it in God's name, ellos lo utilizan en el nombre de Dios, whether they are Christian or not, sean cristianos o no cristianos, because He has given them the power. He has allowed it. porque Dios ha permitido y les ha dado poder y lo ha permitido. Now, if you are in government, Entonces, si usted está en el gobierno, you must pursue these purposes, these things with diligence, usted debe de seguir estas responsabilidades con diligencia, with justice and Con- humility, con justicia y con humildad, because you will have to give an account to God for what you've done. porque usted va a rendir cuentas a Dios de lo que usted hizo. As we talked about last week, that we can't look at vengeance, look to give vengeance ourselves, because the judge's seat is too big for us. Así como vimos la semana pasada que nosotros no podemos buscar venganza por nuestras propias manos y nosotros no podemos sentarnos en la silla del juez. But those that actively seek government, they must do so
in the way of God. Pero esos que buscan al gobierno deben de hacerlo de la manera de Dios, Because they're going to have to give an account to him for everything they did. porque ellos van a rendir cuentas de lo que están haciendo. The second thing I see in this verse La segunda cosa que yo veo en este versículo is the job of the government is to promote the good. es que el trabajo del gobierno es promover lo bueno. I want to be careful here to not read too much into Paul's words, Quiero tener cuidado de no leer mucho las palabras de Pablo. because Paul is not trying to give out an exhaustive political philosophy here. Aquí Pablo no está dando así como una idea política exhaustiva, But I do believe here he is saying one of the government's jobs pero sí creo que él aquí está diciendo que uno de los trabajos del gobierno is to promote the good, es promover lo bueno, to promote the general welfare of their citizens. promover el bienestar de sus ciudadanos. And that's certainly how healthy governments throughout history have operated. Y así es como gobiernos saludables a través de la historia han trabajado. So Paul doesn't give us too much Entonces Pablo no nos da mucho about how governments should work, de cómo debe de trabajar el gobierno, but he does say the job of the government is these two things: pero sí dice que el trabajo del gobierno son estas dos cosas: punish the bad castigar a los malos and promote the good. y promover lo bueno. So what is our responsibility as the governed? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como gobernados? Romans 13, 5 through 7 gives us a little bit of that. Romanos 13, del 5 al 7 nos da esto. Therefore, one must be in subjugation, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Paguen cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. And so these verses give us four things that we should do as those who are being governed. Entonces, este versículo nos dice 4 cosas a nosotros que somos los gobernados. Number one is submit. Número 1 es someterse. We must obey the laws. We must pay our taxes. We must pay the tolls. Debemos obedecer las leyes, debemos de pagar nuestros impuestos, debemos pagar el peaje. Because verse 5 Porque el versículo 5 says we should do this not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. nos dice no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. We should do these things not only because the government has the power to make us miserable, No debemos de hacer estas cosas solamente porque el gobierno tiene el poder de hacernos miserables. they have the power to give us a ticket, Ellos tienen el poder de poder darnos una infracción. they have the power to put us in jail, Ellos tienen el poder de ponernos en la cárcel. but we don't obey because of that. Pero nosotros no obedecemos debido a eso. We obey out of conscience to submit to God. Nosotros obedecemos por conciencia para someternos a Dios. That means you obey whether you think you're going to get caught or not. Eso significa que usted va a obedecer aunque usted sienta que sí lo van a atrapar, sí o no. It's like putting on your seatbelt only when the police pull you over. Es como cuando se pone el cinturón solamente cuando mira la policía que está ahí, ¿verdad? Cerca. Why are you doing it then? ¿Y por qué lo hace? Because you don't want to get caught, because you don't want to have to pay the fine. Porque no quiere que lo atrapen y no quiere pagar multa, no quiere pagar mordida. But we should put it on always Pero siempre tenemos que ponernos el cinturón, because it's a law of the land. porque es la ley de la tierra And it's a way to submit to God. y es una manera de someternos a Dios. I mostly do it just so that the dinging in the car will stop. Yo generalmente me lo pongo para que deje de sonar la alarma ahí, que no va el cinturón. Me
But we do it as a way to obey God, to submit to Him. Pero lo hacemos de manera para poder obedecer a Dios y someternos a Él. Brothers and sisters, we do not pay taxes or obey traffic laws Hermanos, nosotros no evadimos los impuestos y desobedecemos las leyes just because we don't want to get caught. solamente para que no nos atrapen. We do it so we can worship the God of truth. Nosotros lo hacemos para poder alabar al Dios de verdad. We obey the laws of the land, we pay our taxes, we pay the tolls. Obedecemos las leyes de la tierra, nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos los peajes As an act of worship to God, the God who sees everything. como un acto de alabanza para Dios, el Dios que lo ve todo. Now, there's one very important thing that we must remember here. Hay algo muy importante que debemos recordar el día de hoy. The government's rule is not absolute in your life. La ley del gobierno no es absoluta en su vida. Paul says that submitting to them is a way of submitting to God, Pablo dice que someterse a la autoridad es una manera de someterse a Dios. which means if obeying them ever causes us to disobey God, Eso significa que si obedeciéndolos a ellos causa que desobedezcamos a Dios, it's hard words, I'm Yes. sorry, then we are duty bound to disobey the government. entonces estamos atados a desobedecer el gobierno. Many commentators think that in this passage, Muchos comentaristas piensan que en este pasaje Paul is actually alluding to a discussion that Jesus had in Matthew 22. Pablo está dando a aludir como una discusión que tenía Jesús en Mateo, Where the Pharisees tried to trap Jesus in his words. cuando los fariseos querían atrapar a Jesús a través de sus palabras, lo que él decía. And the Pharisees asked Jesus whether they should pay their taxes or not. Los fariseos decían que a Jesús si deberían de pagar sus impuestos, sí o no. And Matthew says that in asking him this, they were trying to entangle Jesus in his words. En Mateo dice de que mientras ellos le preguntaban esto a Jesús, querían tratarlo de atrapar en sus palabras. See, in those days, the taxes were paid to Rome, En esos días los impuestos se pagaban a Roma, who had moved into Jerusalem as occupiers. que se habían movido a Jerusalén como ocupadores. And they were really oppressive. Y ellos eran muy opresores. And the taxes they collected were not only used to fund Caesar's lavish lifestyle, Y los impuestos que ellos recolectaban no solamente eran usados para que el César viviera aquella vida despampanante, that's a great word. They were also used to pay for the soldiers that oppressed them. también era utilizado esos impuestos para pagar a los soldados que oprimían al They pueblo. were used to build the prisons on which they were held. Ellos estaban utilizando ese dinero para poder hacer las cárceles donde ellos lo llevaban. And they were used to pay for the crucifixions, like the one that Jesus suffered. Y estaban siendo utilizados también para pagar las crucifixiones a las cuales Jesús atravesó. Even the Colosseum, where Christians were later persecuted and fed to lions, Aún el Coliseo, donde a cristianos fueron perseguidos y llevados ahí y ser alimentados a los leones, were paid for by taxes paid by Jewish people. fueron pagados con los impuestos, pagados por el dinero de los judíos. So see, if Jesus says yes to them, yes, you should pay your taxes, Entonces, si Jesús les dice, sí, paguen sus impuestos, then he's saying, yes, give money to those oppressors who oppress us and put us in jail. entonces Jesús está diciendo, sí, denle dinero a los opresores, a los que nos ponen en la cárcel. And that would make a lot of Jewish people angry and make them want to kill him. Entonces eso haría que los judíos estuvieran enojados y mataran, y lo quisieran matar. But if he says, no, don't pay your taxes, Pero si él dice, no paguen sus impuestos, then the Romans will mark him as a revolutionary and Entonces- also want to kill him. entonces los romanos lo iban a marcar como un revolucionario y también lo iban a querer matar. The Pharisees knew what they were doing when they asked Jesus this. Los fariseos sabían lo que estaban haciendo cuando le preguntaron esto a Jesús. So what does Jesus do? How does he answer them? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo les respondió Jesús? He Jesuses them. He does what only he can do. Es Jesús y él podía hacer lo que él quería. He says he asked them to show him the coin which they pay their taxes with. Él les dijo que le enseñaran la moneda con la cual ellos pagaban los impuestos. So they took the coin out, Entonces ellos sacaron esta moneda and he says, whose face is on that coin? y les dijo,
¿de quién está, de cuál es la cara que está en esa moneda? Say Caesar. It's Caesar's face. Es la cara de César. He says, give to Caesar what is Caesar's, Él les dijo, dale al César lo que es del César, but to God give what is God's. pero de Dios, dale lo que es de Dios. Now, when he says this, Matthew says they were marveled. Cuando Jesús dijo esto, Mateo dice de que ellos estaban maravillados. What made them marveled by this teaching? ¿Y por qué estaban maravillados con esta enseñanza? Because there's a subtle little message there Porque hay un mensaje muy sutil aquí that undermines the government's claim on your life. que The government's undermine, yeah, sí, que quita claim que quita el clamor del gobierno in your life. en su vida. Como puesto del gobierno en su vida. Ujú. The coin has Caesar's image on it. La moneda tenía la cara de César, But whose image is stamped on you? pero ¿cuál es la imagen que está estampada en usted? God's. La imagen de Dios. So give Caesar the tax En- because his image is on the coin. Entonces dale al César el impuesto porque ahí está la cara del César en esa moneda. In the United States, we pay our taxes in dollars because it says the United States of America on it. En Estados Unidos pagamos en dólares porque ahí está la cara del presidente de Estados Unidos. Old. That's old. In Honduras, we pay our taxes in lempiras because it says Gobierno de la República de Honduras on it. Y en Honduras pagamos nuestros impuestos en lempiras porque dice el gobierno de Honduras. But give God your all, Pero darle a Dios todo, everything that you have, todo lo que usted tiene, because it's his image that's stamped on you. porque es su imagen que está estampada en usted. It is the blood of Jesus that has paid for your life. Es la sangre de Jesús que ha pagado por su vida. And so that means that we must never obey the government over us, the Caesar over us. Eso significa que no deberíamos obedecer al César, al gobierno That's over us, que está sobre nosotros, if that requires us to go against God. si eso requiere de que nosotros vayamos en contra de Dios, If it means that we must disobey God. que signifique que nosotros tenemos que desobedecer a Dios. Because while the government has their claim over that money, Porque mientras el gobierno ya tiene el clamor sobre este dinero, God has his face stamped in your heart and his claim is greater. y Dios ya tiene estampada su cara en su corazón y su clamor es mayor. And so unless it goes against God, we submit. Entonces, si va con Dios, nos sometemos. As if we are submitting to God himself. Como que nos estuviéramos sometiendo a Dios Él mismo. Number 2, Y número 2, the second thing that this passage teaches us la segunda cosa que nos enseña este pasaje is to honor. es honor. Notice Honrar. the progression in these verses. Miren la progresión en estos versículos. Verse 5 says, submit, pay your taxes. Versículo 5 nos dice, sométanse, paguen sus impuestos. And then verse 7 says, honor. Y luego el versículo 7 nos dice, honre. But I want us to focus on this where it says, respect to whom respect is owed, honor to whom honor Y is quiero que owed. nos enfoquemos aquí. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. I think for most of us, Yo creo que para la mayoría de nosotros it's relatively easy to pay our taxes, to pay the tolls, to do things the legal way. es bien fácil pagar impuestos, pagar el peaje y hacer las cosas legalmente. But Paul is talking about more here. Pero Pablo está hablando de más aquí. We are to treat the ones in authority with respect and honor. Nosotros debemos de tratar a las personas de autoridad con respeto y con honor. Real question here. Una pregunta real aquí. When you talked about Juan Orlando, Cuando ustedes hablan de Juan Orlando, the previous president here in Honduras, el gobierno anterior, presidente anterior de aquí en Honduras, did you always do it with respect and honor? hablaban de él con respeto y con honor. No lo creo. I don't think so. Did you talk about him the same way that you talk about Xiomara now? Hablan de él la misma manera como hablamos de Xiomara el día de hoy. In the same way, do we, in the United States, do we talk about Biden and Trump?
Y, tam- Obama. y de la misma manera en Estados Unidos hablamos igual de Trump o de Obama Do we talk about them with respect and honor? y hablamos de ellos con respeto y con honor. What about Mayor Power Chicken? ¿Y qué tal que nuestro alcalde Power Chicken, The mayor of San Pedro is also the owner of Power Chicken. el alcalde de San Pedro Sula es el dueño de Power Chicken? I love him when he has the traffic lights working. Me encanta cuando funcionan el semáforo, ¿verdad? Pero cuando No, no. no. No, but I know you're saying, but what if I don't respect their positions? What if I don't respect the way that they do things? What if I don't agree with them? What if they're evil and corrupt? Pero yo sé que usted puede decir, ¿y qué tal que yo no estoy de acuerdo en cómo ellos gobiernan? Yo no estoy de acuerdo cómo ellos trabajan, cómo son corruptos. Remember who Paul was writing about. in this. Recuerden de quién estaba escribiendo Pablo en esta carta. About the Caesar that Paul was writing about in this letter. Recuerden el César del cual Pablo estaba escribiendo en esta carta, He was incestuous. que él era incestuoso. He killed his mother. Él mató a su mamá. He was cross-dressing. Él se vestía como mujer. He promoted horses over people. Él promovía los caballos sobre las personas. He lived in ways completely against the ways of God. Él vivía de maneras completamente en contra de las maneras de Dios. But Paul says you can still give them the respect they're owed because of their office. Pero Pablo dice, todavía tiene que darle respeto que ellos tienen debido a su oficina, a su oficio, perdón. Even if you don't agree with it. Aunque usted no esté en acuerdo con ellos. I don't see anywhere in Paul's letter where he signs off here, Yo no veo ninguna parte donde Pablo aquí firma ahí al final, where he says hashtag not my president, o que diga ahí hashtag no es mi presidente, or hashtag donde está dinero. y hashtag where is the money. We can honor even as we disobey. Nosotros podemos honrar aunque no obedezcamos. Because we're talking about our way of life, our way of testimony here. Porque estamos hablando sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestro testimonio. I'm not saying that you have to support everything, all the corruption that was a part of the governments of past. No estamos diciendo que usted debe de apoyar toda la corrupción de los gobiernos y todo el gobierno pasado, But in the way that we hold ourselves, pero de la manera como nosotros nos mantenemos in the way that we respect and honor, y de la manera que nosotros respetamos y honramos, even when we disagree, aun cuando no estamos en acuerdo, shows the world who we actually submit to, demuestra al mundo a quién nosotros nos sometemos actualmente, who our real king is, quién es nuestro verdadero rey, because it's God. porque es Dios. Number 3, I see in these verses Número 3, y veo estos versículos, is that we should engage. y dice que debemos de participar. Now, this word is not directly found in the text here, Esta palabra no está directamente aquí en el texto, but I'm attempting to bridge from Paul's context to ours. pero quiero ver del contexto de Pablo ahora el de nosotros. Paul recognizes that the government is supposed to be a force for good, Pablo reconoce de que el gobierno debe ser una fuerza para el bien, a source of blessing. una fuente de bendiciones. In other letters, we see Paul urging the Christians to pray for government leaders. Otras cartas vemos de que está orando por los líderes del gobierno, That they would act justly. de que ellos actúen con justicia. In 1 Timothy chapter 2, he says, pray for government leaders En 1 Timoteo capítulo 2 dice de que oremos por nuestros líderes políticos all that are in authority, that they might live peaceful lives. y que todas las autoridades vivan una vida en paz. And we see that when Paul stands before religious leaders in the book of Acts, Y en el libro de los Hechos vemos cuando Pablo se va enfrente de diferentes líderes, he encourages them to think biblically about their role. él los anima a cómo pensar bíblicamente sobre sus roles. He pleads for religious liberty. Él les da sobre religión en libertad. But the thing is, Paul did not live in a voting democracy like we do today. Pero Pablo no vivió en una democracia que puede votar así como vivimos ahora. The emperor, the Caesar, was the absolute ruler, the absolute authority. El emperador, el César, era la autoridad máxima. So about all that Paul could do was pray.
Entonces lo único que Pablo podía hacer era orar. But in our countries, Pero en nuestros países, Honduras and the United States, Honduras y en Estados Unidos también, no matter how you feel about different corruptions or different things, no importando cómo usted se siente de la corrupción de diferentes cosas, the way that our countries were founded is that we have the right to choose who our leaders are. como nuestros gobiernos están fundados es que nosotros escogemos a quién va a liderarnos. That means we bear the ultimate responsibility for how that authority is used. Eso significa que nosotros tenemos la autoridad de quién va a gobernarnos a The nosotros. sword that Paul says God has given to earthly rulers La espada que dice el Señor que le da a los gobernadores de la tierra, is partially in our hands because we chose them. parcialmente está en nuestras manos porque nosotros lo escogimos. I can't see Paul urging Christians to pray and speak out Yo veo aquí a Pablo que está diciendo a las personas que levanten su voz y oren, and not also want them to engage in ways that are available to us. y también quiero que ellos se levanten en maneras que están disponibles para nosotros, Engage in the government. que ellos sean parte del gobierno, Work with them. Influence them in the ways of Christ. que trabajen con ellos y que los influyan en las maneras de Cristo, But above all, be a good example to them pero sobre todo ser un buen ejemplo para ellos, with respect and honor. con respeto y con honor. And the final thing I see in these verses for us that are governed to understand Y lo final que yo veo en estos versículos para nosotros que somos los gobernados is to moderate. es moderar, Moderate your expectations. moderar sus expectativas. This whole passage in Romans 13 Todo este pasaje en Romanos 13 is built on the assumption that the government's role está escrita sobre la asunción de que el gobierno gobierna, el rol de gobierno, el error. role, El rol del gobierno is very limited and they can only do so much. es muy ilimitado y pueden hacer mucho. No. Es muy limitado. Ujú, es muy limitado. There's only so much that they can do. Hay mucho que ellos pueden hacer. No. Que no Sorry. puede ser. There's poco. Ajá, es poco lo que ellos That's an pueden English hacer. thing. That's a hard English thing. Sorry. There's little that they can actually do. Entonces es poco lo que ellos pueden hacer. Es limitado el gobierno. Our ultimate hope is not in the government. Nuestra esperanza última no está en el gobierno. Even the best human governments are temporary. Aún los mejores gobiernos son temporales. They are an imperfect fill-in for God. Ellos son imperfectos llenados por Dios. None of them fulfill that vision of a more perfect union Ninguno llena esa visión de una unión perfecta that we long for, that we want, that we desire in our heart. que nosotros queramos, que nosotros deseamos en nuestro corazón. So I think we can all agree our hope is not in politics. Entonces yo creo que todos llegamos a un acuerdo que nuestra esperanza no está en los políticos. Our hope is not in a political party. Nuestra esperanza no está en un partido político. And that means our primary work here on earth is not in politics. Eso significa que nuestro trabajo principal aquí en la tierra no es en la política. Some of you are called to be in the government, to lead in that way. Algunos de ustedes han sido llamados de poder liderar en el gobierno. And you should do it if God is calling you to do it. Y usted debe de hacerlo si Dios lo está llamando que lo haga. Irving's going to be president one day, I know it. Irving va a ser presidente un día, ¿verdad? But most of us Pero la mayoría de nosotros have not been called into a life of government. no hemos sido llamados para una vida de gobierno. And so our work is in the kingdom, Entonces nuestro trabajo es en el reino, to be involved, de estar involucrados, to vote, de votar, to be salt and light, de ser luz y ser sal, to speak with wisdom and love. de hablar con sabiduría y con amor. And where you can speak truth, Y cuando usted pueda hablar de la verdad, speak of it with power. háblela con poder. Our primary work is here in the church. Nuestro principal trabajo es aquí en la iglesia. We move the world most not through the ballot box, not through our votes, Nosotros movemos el mundo no a través de nuestro voto ahí en las urnas. but we move the world the most through Nos- our prayers. Nosotros movemos el mundo a través de nuestras oraciones. We're more concerned with who you are discipling
estamos más preocupados a quién usted está discipulando than who's your president. de que quién es su presidente. The work of evangelism is 10,000 times more important El trabajo de un evangelista es 10,000 veces más importante than anything you're going to see on HCH or La Prensa que cualquier cosa que usted va a ver en HCH y en la prensa and what they're paying attention to. y a lo que ellos le están poniendo atención. So as we finish up today Entonces, mientras terminamos el día de hoy and we go into a time of communion, y vamos a nuestro tiempo de Santa Cena, I want us to read the way that Paul ends this chapter, quiero que leamos cómo Pablo termina este capítulo, starting in verse 11. empezando en versículo 11. Paul says, "Besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from your sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed." Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Let us pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for this word. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. We thank you for loving us even when we fail. Te damos gracias por amarnos aunque te hemos fallado. Even when we reject you, Lord, Aun cuando te rechazamos, Señor, and look for hope in things of this world, of sinful people. y buscamos esperanza en cosas de este mundo y en personas pecaminosas. You have not given up on us. Tú no nos has abandonado, Señor. You sent your son to die for us on the cross. Tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. And through the blood of Jesus, we are redeemed, Lord. Y a través de la sangre de Jesús hemos sido redimidos, I Señor. pray, Lord, that we can continue to be salt and light of this world. Yo oro que continuemos siendo sal y luz en este mundo. And throughout this week, while we're out in the world, Que a través de esta semana que estemos allá en el mundo, we will always act in honor and respect. que siempre actuemos en honor y en respeto. That we will submit to you by submitting to the government. Que podamos someternos a ti, Señor, sometiéndonos al gobierno y a las autoridades. That we will live a life of peace Que podamos vivir una vida en paz. that brings honor to you. Que trae honor a ti, Señor. And God, will you give us the opportunity to share our testimony or to share the gospel with someone? Y mientras Dios, tú nos da la oportunidad de poder compartir nuestro testimonio y el evangelio a otra persona. Lord, I pray that you just give us the strength and the courage to do so. Y yo oro, Señor, que tú nos des la fortaleza para poder compartirlo. That your spirit would just reach through us. Que tu espíritu pueda atravesarnos a nosotros. That would work through us. Que trabaje a través de That nosotros. would speak through us. Que hable a través de nosotros. That more and more people will be brought to your Son. Que más personas van a venir a tu Hijo, Señor. We thank you so much, Lord. Te damos gracias, In Señor. your name we